Bueno, muy buenas noches. Dios me les continúe bendiciendo, como siempre. No queremos perder el ritmo de estudiar nuestra palabra libro a libro, capítulo a capítulo y versículo a versículo. Y por eso hoy quiero continuar. Estamos en 2 de Timoteo y vamos a leer el capítulo 2. Vamos a tratar de entender lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Recuerde que esta es la segunda carta pastoral, se llaman así, que escribió Pablo a los pastores, especialmente a Timoteo y a Tito. Luego se llaman cartas pastorales. Y en el capítulo 1 de la segunda epístola a los apóstoles de Timoteo, Pablo pues hace su saludo y como les decía, ahí lo más importante es que en el saludo coloca gracia, misericordia y paz, que normalmente solamente es a las tres cartas pastorales, decíamos. Y habla de que él ha servido con limpia conciencia al Señor y lo hace siempre por la fe, ¿no? Que trayendo y le recuerda a Timoteo pues la fe que no era fingida y que venía de sus abuelos y de su abuela Loide y de su mamá Eunice, ¿no? No habla mucho del papá, pero hace énfasis en la mamá y el papá, en la mamá y en la abuela, porque de ahí vienen ese regalo de la fe. Y por eso es importante tener ese apoyo. Uno como abuelo debe ser ese ejemplo de testimonio y de fe. Uno como papá o como mamá debe hacerlo. Y qué bueno que esa idea y ese buen testimonio se lo lleven los hijos, los jóvenes. Bueno, y luego entramos ya aquí al capítulo 2. Y aquí va a empezar a hablar sobre lo que es la parte de esforzarse. Parece que Timoteo era una persona un poco tímida, era joven, muy tímido y como hemos hablado, pues con todos esos problemas que tenía, más la situación de que Pablo le está diciendo que ya prácticamente él iba a partir. Entonces todo eso lo tiene un poco tensionado, se le levanta la gente en la iglesia. Entonces le dice lo siguiente: tú, refiriéndose a Pablo, a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ya aquí pues esfuérzate en la gracia. En la gracia. Y recuerde que Pablo siempre está hablando de la gracia porque él entendió que sin ese regalo que no merecemos, que es la gracia, que es el mismo Espíritu Santo, que es la ayuda de Dios, que es lo que Dios pone para que podamos cumplir con el ministerio, sin ese regalo, porque nadie lo merece, sin ese regalo es imposible cumplir con la obra de Dios. Entonces aquí dice tu hijo mío y lo trata como hijo. No, como hablábamos en el primer capítulo, no, hola, usted allá el pastor, no, como hijo. Es una carta muy, como decíamos, muy personal, muy íntima que él escribe a Timoteo. Y esforzarse es ir un poco más allá de lo natural, es un poco más allá del esfuerzo normal, ¿no? Es un poquito hay que hacer un poquito más de esfuerzo, por llamarlo así. Entonces, con la gracia realmente la única forma de poder soportar. Esa gracia, esa palabra gracia es la traducción más sencilla, que es el favor inmerecido de Dios para nosotros, que en Cristo Jesús estamos. Entonces provee esa confianza, la gracia provee ese valor, la gracia provee esa fuerza, ¿no? Para predicar, para enseñar, para soportar los ataques, las persecuciones, para soportar. Es por medio de la gracia, o sea, por más fuerte que uno sea, por más estudioso, va a terminar agotado, derrotado, pero gracias a Dios por esa maravillosa gracia que Él nos da cada día para continuar. Ahora, la palabra gracia, lógicamente que de ahí se derriban muchas cosas, comenzando porque Pablo dice que Él es mi evangelio, el evangelio como si Dios se... Porque es que Jesús le entregó el evangelio, que es el evangelio de la gracia, el evangelio que quiere decir buena noticia. Y recuerde que buena noticia no era solamente el evangelio. En el tiempo antiguo, cuando Jesucristo vivía en la tierra, los reyes también mandaban buenas noticias.
la buena noticia del César, que va a cobrar más impuestos, la buena noticia es que de aquí en adelante va a dar casa, la buena noticia, mandaba buenas noticias y Jesús toma y toda la parte de los apóstoles toman esa misma palabra que se usaba dentro de la cultura para decir, ahora yo les tengo una muy buena noticia. La buena noticia realmente es que ya no somos salvos por cumplir leyes, por hacer obras, por hacer un poco, sino que ahora van a ser salvos por gracia, por regalo. Es un regalo, la salvación va a ser un regalo para todo aquel que crea. Que crea que es pecador, que merece ir al infierno, que no hay forma de salvarse. Entonces esa gracia, al aceptar, Cristo Jesús entonces le da la salvación. Entonces por eso es el Evangelio de la gracia. La gracia no es solamente una palabra teológica, sino la gracia también es una persona. Y hablamos que es la persona del Espíritu Santo. Es Jesús se dio como gracia. El Padre lo entregó como un regalo inmerecido. Y luego el Hijo dice, yo voy al Padre y enviaré la promesa al Espíritu Santo. Entonces tenemos que amar ese regalo. Perdón. Ese regalo inmerecido, esa gracia. Y el versículo dice, le empieza ya a hablar como de la parte doctrinal, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Perdón. Recuerda que esto lo hablamos en la iglesia, pero no lo hemos dado así como estudio. Y realmente dejar a un líder, darle la oportunidad a una persona para que continúe el legado de llevar esa gracia, ese evangelio, esa buena noticia, tiene que dársela a personas que realmente sean idóneas. Idóneo es que tiene la capacidad, la madurez, que ha pasado por la experiencia, que ha vivido la situación. No a cualquiera que no sea idóneo porque va a tener problemas. Entonces debemos enseñarle dos cosas. Primero, que sean fieles, ¿cierto? Y segundo, que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar. Para enseñar. Entonces, esas son como las dos cosas. Gracias, amor. Son las dos cosas que hay que tener. Entonces, imagínense que lo primero entonces, fidelidad. Una persona que no sea fiel, primero al Señor y segundo a la obra de Dios, a la congregación donde está, que es su familia, pues no es bueno entregarle. Ahora, no todo el mundo es perfecto y algunos van a fallar, eso está correcto. Pero procure probarlos, procure que estén, que realmente hayan pasado la prueba, ¿no? Sobre todo como Pablo escogió a sus seguidores, como Timoteo y Timotito y otros, era porque eran fieles, eran humildes, se dejaban, digámoslo así, ordenar, tenían esa capacidad de sumisión, obedecían, ¿no? Esa es la clave, porque ¿qué sacamos con tener una persona muy idónea, pero que no sea fiel, que no sea dócil, que no se deje mandar, que no haga caso? Pues de nada nos sirve. Puede tener mucho conocimiento, pero no nos sirve. Y la idoneidad tiene que ver también con la madurez, no solamente conocimiento, sino madurez, o sea, experiencia. Entonces, eso es, y Dios muchas veces, personas jóvenes, no tienen que ser viejitos ni mucho menos, pero jóvenes que tienen madurez, aceptan las cosas, y muchas veces es porque vienen de unos hogares donde respetaban a sus padres y trabajan en esto. Entonces, lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, él no puede decir una cosa que no haya oído de Pablo, ¿no? Recuerde que en ese tiempo no estaban las cartas Paulinas ni nada, estaba solo el Antiguo Testamento. Y lo que hace Pablo por medio del Espíritu Santo es revelarle a Timoteo y a todas las iglesias lo que el Espíritu Santo le mostraba de qué era el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, Cristo, la resurrección, la vida eterna, todas estas cosas, la gracia, la justicia por medio de él. Y todo esto lo que le dice, todo esto que usted me ha oído hablar,
es lo que tiene que enseñar, no vaya a mezclarle, no vaya a mezclarle por complacer a la gente. Muy bien, entonces luego dice el 3, tú pues en este trabajo vas a sufrir penalidades. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y vuelve otra vez como la parte de la disciplina, de la sujeción. Un soldado se somete, así le manden a hacer lo que le manden a hacer. Y esa es la diferencia. Nosotros debemos ser soldados de Jesucristo y obedecer. No, yo sé que suena un poco difícil en algunos casos, pero cuando uno lo hace con amor y por el Espíritu Santo, Él pone la gracia para cumplir y obedecer. Como un soldado es obediente, un soldado es muy disciplinado, un soldado está atento, un soldado está dispuesto a dar la vida, un soldado se entrega en el caso de la nación, por la nación. En el caso nuestro nos entregamos por la obra, por Cristo y por su Evangelio, y para salvar a las personas. Entonces, vamos a sufrir situaciones difíciles, aquí dice penalidades, ¿no? O como castigos, pero no de parte de Dios, sino los castigos que vienen muchas veces por ser cristiano, por predicar, por enseñar, ese tipo de cosas. Penalidades viene de donde viene la palabra, yo creo, de penalti, ¿no? Un penal es una sanción que le pegan, le dan al arquero, al equipo contrario. Entonces viene esa penalidad, es un pago que hay que hacer, la penalidad, la multa. Entonces vamos a sufrir eso, vamos a sufrir por seguir a Cristo. Pero dice que lo sufra, que lo aprenda a sufrir, como un buen soldado. El soldado sufre, pero lo hace porque está convencido de lo que está haciendo. Y luego aquí dice 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que está militando, o sea, ninguno que está en el ejército se pone a hacer negocios afuera, volver a ir a su casa. No, el que está en el ejército está en el ejército hasta que salga. Nosotros no podemos estar haciendo pecado y trabajando para el Señor. O sea, tenemos que tomar una decisión. Eso es lo que el buen soldado entonces es para agradar a Dios. Como también luego lo va a hablar, aquí habla primero del soldado, ¿cierto? Y primero le dice hijo, luego le dice que es un soldado, y luego en el 5 todo lo que tiene que sufrir para ser pastor, vea. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, si no lucha honestamente. Entonces, mire, como hijo, como soldado y como atleta. El atleta, entonces, lucha. El atleta es el que lucha, el que pelea. Él es va a los deportes, va a las carreras, va a la lucha, va al boxeo, lo que sea, pero lucha bajo unos términos, unas normas legalmente. Nosotros no podemos mezclarle trampa a los negocios, mezclarle trampa para llevar a la gente a Cristo, no. Tenemos que hacer las cosas correctamente, porque lo estamos haciendo para el Señor, como un buen atleta. Entonces, el buen atleta se ejercita normalmente todos los días, está haciendo su ejercicio, no por una hora, son 4 o 5 horas de entrenamiento diario para lograr llegar a la meta. Y nosotros deberíamos imitar eso de los atletas, estar entrenándonos, leyendo la palabra en oración, meditando la palabra, enseñándola. Todo eso deberíamos estar entrenando día y noche en esa parte. Y el 6 dice, ahora ya viene entonces como hijo, como soldado, como campesino, labrador, pero ahora le dice, como soldado, como atleta y ahora como labrador o como campesino. Y dice el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, mire todas las comparaciones que le hace Pablo para que tenga una ilustración más amplia, ¿no? Le habla como a un hijo, le habla como a un soldado para darle el ejemplo, porque los soldados romanos estaban por todo lado, veían su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de... Todo era perfecto. Y luego entonces le muestra a los atletas cómo corren, cómo se entrenan, cómo para llegar a la meta. Y ahora le dice, mire, también como un labrador, un campesino, que coge la tierra, la labra y tiene su tiempo, tiene su paciencia, primero la abona. Bueno, y todos esos ejemplos que le está dando Pablo,
es que hay que trabajar. El pastor trabaja, el pastor debe luchar, el pastor debe pelear, el pastor debe enfrentarse a tantas cosas. Y es lo que le está diciendo a Timoteo, le está dando una forma de ánimo, ¿no? Usted es un buen soldado, usted es un buen atleta, usted es un buen agricultor. Le está dando usted en esas áreas, ahora póngalas y aplíquelas a su vida personal y espiritual. Y es lo que debemos hacer nosotros. ¿Cómo podemos nosotros manejar esa parte y poder, digamos, ser fieles en todas las áreas, pero entrenándonos? Hemos estado hablando estos días sobre erradicar la pobreza bíblica de nuestros barrios. Y esto se hace con unos amigos de Jucum. Y yo les dije que yo quería hacer eso. Y me dijeron, listo, hagámoslo. Entonces vamos a apoyarlo. Entonces ya estamos consiguiendo las Biblias, ya estamos consiguiendo las cosas. Ya tenemos 200 Biblias por lo menos para 200 hogares. Y queremos hacerlo alrededor de la iglesia, ya sea ahí el mismo donde tenemos la congregación y alrededor de los barrios que nos rodean. Y es una estrategia muy bonita. Es una estrategia de golpear en cada casa y les traemos un regalo. Esta es la palabra de Dios, esta es la Biblia para que usted la lea con su familia, se lea alguna instrucción, le podemos dar una hojita de cómo leerla o cómo hacerlo. Y también el deseo de si podemos orar por usted, hay alguna petición, una cosa cortita, se le entrega y se llena un registro a quien se le entregó, el número de la casa, para saber y vamos mirando en un mapeo qué casas faltan o qué casas recibieron o qué casas rechazaron, porque también van a rechazar. Pero eso es algo que debemos hacer, que la palabra esté en cada hogar, cuando esté en un momento de angustia. Yo quiero hacer como una hojita, y esa la vamos a colocar ahí con la Biblia, que cuando diga aquí, cuando esté en angustia, cuando esté en persecución, cuando no pueda dormir, cuando tenga estrés, cuando tenga depresión, cuando me sienta solo, cuando esté enfermo, y al frente ponerle 3, 4 versículos para que los busque. Entonces va a ser una guía muy buena para cada persona y la idea es que puedan tenerla en su casa y la puedan leer en un lenguaje sencillo, un lenguaje fácil. Eso queremos hacer. Y ahorita, en una semanita, vamos a hacer el primer entrenamiento por Zoom. Las vamos a entregar en febrero, pero vamos a comenzar el entrenamiento de cómo entregarla, cómo hablar a la gente, cómo nos vamos a coordinar. Todo ese tipo de cositas son lo que vamos a hacer. Gracias por todos los que se están comprometiendo. Agradezco que den su palabra y que lo sigamos. Esto es solamente por amor, por gracia que lo hacemos. Así como Dios algún día nos rescató, nosotros vamos. Ahora puede que esas personas cuando se la pongan por ahí, no nos importa. Nosotros cumplimos con hacerlo. Por eso, previo a entregarla, oramos para que cuando la reciba realmente esa palabra se convierta en luz para esa familia, en bendición. Entonces, termina con el labrador y luego dice el 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Mire, ¿quién nos da entendimiento en todo? No solamente en la parte de cómo administrar la iglesia, cómo administrar nuestro hogar, sino en cómo hacer negocios, en todo, cómo alimentarnos, cómo criar a nuestros hijos. Es el Señor, dice, y Él clama acá, y es una oración que deberíamos hacer siempre nosotros. Considera todo esto que te he dicho, del labrador, del atleta, de todo, y lo que vas a decir de la gracia, como yo lo he dicho, y dice entonces que el Señor te dé entendimiento en todo. El entender es una cosa maravillosa, porque la gente se perdió por falta de entendimiento. El entender es algo bueno, y qué bueno, por eso estudié la palabra versículo a versículo y capítulo a capítulo, porque vamos a entender de verdad. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y muchas veces uno cree que uno sabe. No, cuando uno mira realmente el texto y el contexto, uno, wow, aquí está diciendo es otra cosa. Yo siempre pensé aquello. Vamos a tener este domingo una palabra muy bonita que Dios me dio esta semana. Estoy estudiando y mirando a ver cómo la cuadro, porque así como el domingo pasado sobre poner metas muy altas, ¿cierto? Las expectativas muchas veces nos desaniman. Esta palabra va acompañada de esa anterior. Muy bien, los que quieran verla está ahí en Facebook. El 8. Acuérdate de Jesucristo,
que es del linaje de David. Le está hablando a Timoteo de que Jesucristo como hombre venía de la promesa que le había hecho Abraham, ¿cierto? Pero del linaje de David. ¿Por qué? Porque David fue el rey. Y del linaje de ese rey es que viene Jesucristo. Por eso dice que hay que cuando venga el Señor Jesucristo va a reconstruir el altar. Mire que no es el altar de Moisés ni de Abraham, sino el altar de David. Porque es desde David que viene la promesa que el Señor vendría del linaje de David para ser rey como hombre. Él es rey de los cielos en la tierra, pero ahora como hombre. También tiene su linaje como ser humano, ¿no? Y entonces acuérdate de Jesucristo, que es del linaje, humanamente viene de la promesa, como está escrito en la palabra de David, que fue resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y aquí Pablo habla de mi evangelio porque él se sentía muy contento de que Jesús personalmente le dio una encomienda. Pedro inicialmente le predicaba a los judíos y a algunos gentiles, a los que no eran judíos. Pero luego el Señor dice, no, de aquí en adelante Pablo se va a encargar de los que no son judíos. Y le encarga el evangelio de la gracia a los que no son judíos. O sea, le pone el chip nuevo para que les enseñe. Entonces muchas veces tú cuando leas la palabra tienes que revisar si Jesús le está hablando a los judíos o a los gentiles. O si Pedro le está hablando a judíos o a gentiles. O si Pablo le está hablando a judíos o a gentiles. Porque cuando se refiere a judíos, lógicamente les va a hablar de la ley, les va a hablar de los mandamientos, les va a hablar de las normas. Pero cuando le habla a los gentiles, no, porque ellos no necesitan cumplir eso. Los judíos venían de cumplir eso y como nación, muchas cosas como nación las cumplen, las siguen cumpliendo. Nosotros los gentiles no. Entonces por eso hay esa gran noticia, esa muy buena noticia, y Pablo le dice, por favor, usted que va a seguir enseñando a los que no son judíos, yo quiero que se pegue a esto, ¿no? Acuérdate de Jesucristo, que es del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual, vea mi evangelio lo que le pasa a Pablo por predicar su evangelio, en el cual sufro penalidades. Otra vez habla de las penalidades, de las penas, de los cobros que le toca pagar por ser seguidor de Jesucristo, por predicar ese evangelio, porque era totalmente contrario. Porque los judíos eran salvos por guardar el sábado, por matar el corderito. Cada vez que pecaban tenían que matar una palomita, cualquiera. Si pecaban inocentemente tenían que hallar un corderito o algo, siempre. Entonces, los que viven bajo la ley, los que dicen que cumplen la ley, que guardan el sábado, así sea un solo mandamiento de la ley, es como si cumplieran todos o como si incumplieran todos y lleguen a fallar. Entonces, ellos tendrían que matar un corderito para que, por lo menos con su sacerdote cada año o cada vez que pequen una vez a la semana, llevar un corderito, un palomito o algo para pagar sus pecados. El que trabaja o el que quiere ser salvo por la ley puede ser salvo por la ley, pero tiene que cumplir todos los mandamientos o matar un corderito. Imagínate, anulando lo que hizo Jesús en la cruz, porque Él es el Cordero de Dios. Él ya pagó. Entonces, por eso Pablo es muy enfático con Timoteo, ojo, no se vaya a dejar confundir con estos judaizantes. Y él dice, yo sufro por eso, porque estoy enseñando algo que para ellos era contrario. ¿Cómo puede ser que vengan a anular los sacrificios que hacemos, el sábado que guardamos, la forma de lavarnos las manos y todo lo que tenían de ritos y todas esas cosas, la forma de vestir? Entonces, para ellos era contrario, por eso lo perseguían y sufría penalidades. Cuando tú predicas el evangelio de la gracia, el evangelio, la buena noticia de Jesucristo, el evangelio de salvación por fe, vas a sufrir penalidades, vas a seguir perseguido por los religiosos, ya sea los mismos evangélicos o los mismos católicos o el que sea, lamentablemente, porque para ellos es más importante cumplir con ciertas normas y ritos que ser obedientes a la palabra. Entonces, bueno, no importa, nosotros seguimos adelante. Dice, por lo tanto, dice Pablo,
Por lo tanto, o sea, yo sufro esas penalidades por predicar el Evangelio de la gracia. Entonces, por lo tanto, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que en Cristo Jesús con gloria eterna. Yo lo hago, no me importa sufrir penalidades, porque yo lo hago. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que obtengan salvación. Mire que Jesús no vino a cambiar el carácter. Jesús no vino a que la gente se vuelva buena. Jesús no vino a ayudarles con el arriendo, con la salud, a sanarlos. No. Su principal motivo, propósito por el cual Dios envió a su Hijo es para salvarnos, porque todos estábamos condenados y vamos para el infierno. Y si no practicamos la ley, vamos para el infierno y nadie puede cumplir la ley. De hecho, Dios puso la ley para que se dieran cuenta que era imposible ser salvos por medio de sacrificios. Y ahora les da la buena noticia, mire, tranquilos. Eso era para que ustedes se dieran cuenta que era imposible ser salvos por matar un corderito, guardar el sábado. ¿No? Ahora van a ser salvos porque mi Hijo va a pagar por ustedes, paga por sus pecados como un corderito. Él va a ser su sacerdote eternamente y para siempre. Y el que crea en Él y que ellos va a ser salvo, esa es la buena noticia. No les gustó, no les gustó. Entonces a muchos no les gusta cuando les dicen no hay necesidad de eso, solo cree en el Señor. No, pero ¿cómo así? O sea que usted está diciendo que qué. Y se ponen bravos. Porque es muy fácil ser salvo, pero hay que creer y hay que obedecer. Entonces, palabra fiel es esta. Si somos muertos, aquí está diciendo la parte de lo que ya empieza Pablo a decirle a Timoteo, mire, voy a darle la doctrina de lo que es la salvación por fe, por gracia, no por la ley, no por cumplir mandamientos. Dice, ya, palabra fiel, o sea, palabra exacta, es esta que le voy a enseñar, y para usted y para mí, para todos. Que si somos muertos con Cristo, con Él, también viviremos con Él. Esa es la clave. Que si usted murió por haber creído en Cristo, usted murió. Cuando usted creyó en Jesús, usted murió con Cristo. Usted murió, ya murió. Espiritualmente murió. Su viejo hombre murió. ¿Cierto? Queda la carne. Pero murió. Ahora, dice Pablo entonces, dice, también vivimos con Él. Porque Él, ¿qué? Él resucitó al tercer día. O sea que también vivimos con Él. Morimos y resucitamos con Él. Por haber creído ya morimos y resucitamos. Nosotros no tenemos que pasar por ese tipo de muerte. Muere nuestro cuerpo, nosotros seguimos derechito para el cielo. Mire lo que dice el 12. Si sufrimos también reinaremos con Él. Vamos a sufrir penalidades, claro, por predicar algo que a la gente le va a parecer de locos. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles en el Evangelio, o sea, si le mezclamos cosas al Evangelio, Él permanece fiel. Si tú le eres infiel a Jesucristo, Él permanece fiel. ¿Qué tal? Esa es la bandita. Él no puede negarse a ser fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él es amor, Él es justo, Él es compasión, Él es fiel. Él no puede negarse a su naturaleza. Entonces, aunque nosotros le fallemos, Él no nos va a fallar. Él no te va a fallar. Porque eso es lo que nos has metido el cuento, ¿no? Ay, por eso Diosito te está castigando, por eso Diosito te mandó ese problema, ese cáncer, esa enfermedad, por eso ese divorcio, por eso ese problema económico. No. Dios es fiel. Y dice acá, ¿cómo debemos entonces comportarnos? 14. Recuérdeles esto a la iglesia, Timoteo, exhortándoles delante de Jesucristo, delante del Señor, a que no peleen, no contiendan sobre palabras. Ay, no, que es que esto quiere decir en hebreo, que esto quiere decir en griego, y que usted está mal. Ay, no vamos a pelear por ese tipo de cosas. Lo importante es el contexto. Porque, mire, le dice Pablo, no peleen por eso. Usted pone a agarrarse por ahí con su primo, su tío, su abuela, que porque ella cree esto, porque ella dice aquello, que la Virgen, que la hace que... No contiendan por palabras. No. Dígales, por favor, nadie aquí va a pelear con nadie por palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Si se ponen a pelear, pues la gente se va a ir. Y ay, no es ahí solo peleas. Entonces procuren
más bien con diligencia, presentarse a Dios que aprobado, o sea, como perfecto, perfecto, perfecto. Como obrero, aquí ya pasamos, allá era que soldado, atleta, agricultor, ahora como obrero, como un empleado. Procure presentarse como un empleado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. O la palabra, la verdad, ¿quién es Cristo? La palabra de Cristo. Que usa bien la palabra de Cristo. O sea, no vaya usted a meterle aquí a mezclas. Es la gracia. No me le vaya a mezclar con leyes, con normas, con nada de eso. Sin sacrificios. Entonces, procure con diligencia presentarse ante Dios. Como obrero. Ahora estamos como obrero. Mas evita, mire lo que dice acá en la Reina Valera, profanas y vanas palabrerías o repeticiones, ay no, y repiten, porque conducirán más y más a la impiedad. El impío es el que tiene irrespeto por Dios, que no le tiene temor a Dios. El impío es el que no le da valor a las cosas de Dios. Cada vez que una persona se mete en ese tipo de cosas, ¿no? Lo que termina es apartándose del Señor. Todo ese tipo de profanas y vanas palabrerías y hay que se saben, hay conozco personas que se están metiendo, imagínense que es que a estudiar libros judíos que son de la suerte, ¿cierto? Numerología, y que hay que practicar esto para que le vaya bien, que hay que hacer esto para que la suerte, para que el dinero le llegue, para que no... ¿Qué es esto? Cristianos haciendo eso. Que porque es el Talmud o porque es no sé qué de los judíos. No, señor. La única palabra verdadera es la palabra de Jesucristo. La palabra de Jesucristo. Y por eso Él vino a aclarar todo. Se hizo hombre siendo Dios para revelarnos quién era el Papá Dios y qué era lo que Él quería decir. Entonces, por eso nosotros tenemos que leer ese Nuevo Testamento. Leemos el Antiguo, claro, pero para ir a entender lo que Jesús nos está hablando. No podemos quedarnos en esas cosas. Entonces hay gente que estudia eso, que la cábala. Ay, no, estoy estudiando la cábala. Pero perdóneme, con respeto se lo digo porque conozco, yo tuve los 7 tomos, no sé, son como 10 tomos, cada libro es así, y claro, son las, digamos así, como la sabiduría de los rabinos y de los que han colocado allí sus experiencias, y muchas de estas cosas son vivencias, y no estoy diciendo que sean pecados, solamente que no podemos confiarnos en eso, porque esa no es la palabra de Dios, esa es palabra de hombre de experiencia, pero nosotros no. Y de hecho muchas de esas cosas las están practicando los judíos, pues allá ellos, porque ellos no tienen a Cristo, pero nosotros no. Cuidadito con eso. Entonces no, que hay que, porque pareciera muy sabio y tiene cosas muy profundas. Si usted pone a leer eso, usted dice, wow, qué cuánta sabiduría hay. Y es verdad, hay mucha sabiduría humana, pero Jesús es sabiduría divina. Entonces es mi consejo, no se meta en eso, va a terminar enredado y como dice acá, va a terminar odiando las cosas de Dios, las cosas de verdad, la gracia, el evangelio, la fe, el perdón, el amor. Chao pescado, eso ni se preocupan de eso, todo es el hablar. Y comienzan a hablar como si fueran judíos. Entonces hablan en hebreo, palabras en español, y eso no es correcto. Nosotros somos colombianos, gentiles a mucho honor, convertidos a Jesucristo por gracia y por fe. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Nosotros no somos judíos convertidos al cristianismo, ni cristianos que se convierten al judaísmo para volverse cristianos. No, no necesitamos de eso. Pablo exhorta muy fuerte. Por eso, en lugar de leer todos esos libros, leamos la Biblia y verá, nos va aclarando todo. Entonces, y su palabra, dice, carcomerá como cangrena, de los cuales, y nombra 2 personas que se metieron en ese tipo de cosas, Himeneo y Fileto. ¿Y qué pasó con Himeneo y Fileto? Ya, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado y trastornaron la fe de algunos, sacaron a algunos de la iglesia.
por ponerse a comerles cuento y hablar y cosas que no están en la Biblia. Tengamos cuidado. Entonces, yo se lo digo con amor. Usted puede escucharme a mí o a cualquier otro pastor que lea la palabra verso a verso, versículo a versículo. Entonces puede hacerlo, puede hacerlo. Pero trate de hacerlo usted solito con nosotros. Si quiere, usted es de la iglesia, luego usted es de otro lugar, hágalo con su pastor. Hágalo, pero métase en algo. Deje picar aquí, picar allá y tocar una y tocar. No, vamos a meternos en algo serio, algo sistemático, algo que le traiga vida. No, no estoy diciendo que los líderes o profetas o pastores que Dios les ha dado revelaciones sean malas, pero yo dejé de oírlas. ¿Por qué? Porque me confundían. Me decía una cosa, pero cuando leía acá decía otra y no me concordaba. Entonces, no, chao, pescado. Muy bien. Entonces, que se desviaron, pero el fundamento de Dios está firme, gracias a Dios, teniendo este sello. Mire, ¿cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Y, por favor, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La iniquidad es el pecado de mezclar cosas. Hay el misterio y la iniquidad. Y el misterio y la iniquidad es cuando se mezclan cosas con la gracia. No, terminamos haciendo cosas que no son. Inicuos. Inicuos. Entonces, el 20. Pero en una casa grande, no solamente habla ahora en una iglesia o en una casa, está hablando ahí, no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. De pronto nosotros éramos instrumentos de perversión, de maldad, instrumentos de mentira, de engaño, de lujuria. Pero al estar en Cristo nos limpió, ahora somos instrumentos de bendición. Ahora somos instrumentos de paz, instrumentos de útiles para el Señor, para evangelizar, para orar, para ayudar a otros. Eso es. Entonces Pablo le da una recomendación aquí en el 22. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Cuáles serán las pasiones juveniles? Bueno, pues las pasiones juveniles tienen que ver con la parte sensual, me imagino la parte sexual. Son pasiones, son deseos. Y le dice, huye. Huye, nos toca huir. La tentación de ese dicho que lo mejor es huir, no nos podemos quedar haciéndole guerra espiritual, sino huir. Y sigue la justicia. Mire lo que hay que seguir. La justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué amistades tenemos? Si realmente son personas que buscan la justicia, la fe, el amor, la paz. No. Dice que se junte con los de corazón limpio. ¿Qué tipo de amistades tenemos? Y yo le invito que uno no puede rechazar los amigos de la oficina, ni de la universidad, ni del trabajo, no. Pero sí tenemos que tener cuidado de qué estamos haciendo con ello, porque nosotros tenemos que ser luz. ¿Cierto? Jesús se metía con los ladrones, mentirosos y pecadores, pero para hacer luz, nunca para hacer lo que ellos hacen. Y normalmente nosotros pensamos que si les hacemos caso y nos tomamos una cervecita con ellos y que si los acompañamos no vamos a pasar por fanáticos. No, señor. Uno tiene que tener carácter. Dije, no, hermano, yo quiero ir por allá, yo que me voy a ensuciar espiritualmente, eso no es para mí. Yo los acompaño hasta aquí, los bendigo, hágale oro por ustedes, incluso para que no los van a robar, a atracar o les den burundanga, pero yo no entro allá. Así, tiene que tener uno carácter. Carácter. Se le van a aparecer a los hombres tentaciones. No, señor, qué pena, no. Toca uno ser. Entonces, para no caer vea, porque ¿qué pasó con estos? Se fueron de la iglesia, salen de la congregación, hay apostasía, apostatan, se van de la iglesia. Puede que se vayan como el hijo pródigo y vuelvan, pero si son de nosotros, pero hay otros que se van y chao, porque esos no eran de nosotros. Entonces huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz
con los que de corazón limpio. ¿Con quiénes? Con los de corazón limpio. Revisa con quién están. En la iglesia, lamentablemente, hay gente de corazón sucio. Están pensando en la envidia, el egoísmo, el chisme, la pelea. No piensan en cosas constructivas, que den vida, no. Están siempre en la pelea. Entonces, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, o sea, que no tienen sentido, sabiendo que engendran contiendas. Toda persona que te venga a traer chismes, que te venga a hablar de otro, anúlelo, sáquelo y diga, qué pena, hermanito, qué pena, hermanita. Si me va a hablar más de mi hermanita, no va a aceptar. Lo siento mucho. Si tienes algo contra el pastor, ve y habla con él directamente. Si tienes algo contra la hermanita, ve y habla. Si tienes algo contra el hermanito, ve y habla directamente. Llámalo aparte, exhórtale y se ponen de acuerdo. Si no, entonces llame a un líder o llame al pastor o llame a alguien y que tenga un testigo. Pero eso de andar hablándole a todo el mundo para dividir, para crear rencilla, para crear... No, no acepte eso. Prohíbo eso y Dios y Pablo y todo el mundo lo prohíbe. Toda persona que trae disensión, que trae problemas, es mejor decirle chao. Lo siento mucho, pero aquí usted no me va a dividir la iglesia, no me va a ir la empresa, no me va a ir la familia. Lo siento mucho. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Peleas con Dios. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. ¿Qué debe ser el pastor? Todos nosotros somos pastores. Debe ser, no debe ser contencioso, o sea, no debe ser peleador, no debe buscar peleas, sino amable. ¿Cómo es una persona amable? A ver, piensen cómo es usted amable. ¿Cómo es usted cuando es amable? ¿Cómo es? Así tiene que ser siempre. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Con mucho gusto, a sus órdenes. Así, amable, para servirle. Eso es amable. No, ay, ¿quién va a meterse con eso? Nada de eso, ¿no? Y también apto para enseñar, que tenga una aptitud de enseñar y que se deje enseñar. Todo buen maestro es porque fue un buen alumno. Se dejó enseñar, aceptó, esperó, escuchó, se dejó discipular. Todo buen maestro es porque primero fue un buen alumno, ¿sí? Eso téngalo por seguro. Y luego, sufrido. Vea, tranquilo, es mejor sufrir. Usted puede reclamar sus derechos. Usted puede ir a la policía, usted puede ir a demandar, usted puede echarlos. Sí, lo puede hacer. Pero no va a tener más amigos. No, sufrido es calladito. Dios sabrá cómo me ayuda. Habrá cosas donde, bueno, ya tampoco. Pero en lo general trate de evitar problemas, sobre todo por cosas doctrinales, que mire que la palabra que no se dice así, sino se dice asá, porque no sé qué, bueno, eso evitemos. Y termina diciendo, entonces, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Mansos de corazón como el Señor. Mansedumbre es que es dócil, que se deja enseñar. Con mansedumbre corrija a los que se oponen, a los que quieren oponerse a la gracia y quieren, no, eso es así, ya está. Por si quizá, oiga, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, o sea, para que conozcan a Jesucristo, el Salvador, que es por gracia, por amor y por fe. No por otra cosa, no por otra cosa. 26 y terminamos. Y escapen, si de pronto Dios los perdona, si de pronto Dios los perdona, les conceda que se arrepientan y acepten, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Satanás. O sea que ellos están cautivos, ellos están presos, se meten a la iglesia, pero realmente están allí es buscando contienda, buscando división, buscando cómo logran imponer sus ideas, diciéndole que eso no me gusta, tampoco me gusta, como enseñaba Andrés, hacer comparaciones y hacer cosas de esas. No, yo pienso que debemos terminar con eso. Si usted es una persona contenciosa, chismosa, rencillosa, que le gusta levantar pleitos entre los hermanos,
que le gusta hacer peleitas, pues arrepiéntase y ya. ¿Mm? Arrepiéntase y listo. Entonces, muy bien. Quiero agradecerle a Dios por este tiempito. No quería dejarlo pasar porque quiero que no nos perdamos las clases. Entonces, este domingo, por favor, no falle. Vamos a estar allí por darle las instrucciones de la charla sobre cómo acabar con la pobreza de la palabra. O sea, una Biblia en cada casa. Esa es la idea. Y vamos a hacerlo el 16 de febrero del 2024. Pero tenemos que entrenarnos desde ahorita el 11. Vamos a ir, son una horita ahí de entrenamiento y vamos de pronto a ir a ayudar a otros para aprender y luego lo hacemos nosotros. Lo íbamos a hacer este año, pero yo dije no, démonos ese tiempito para poder entrenar y que la gente toda se... No quiero que seamos 2 o 3, no, quiero que toda la iglesia participe, todos, 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 todos. Ni uno solo se va a quedar por fuera. Eso es ser parte de la comunidad, eso es ser parte de la iglesia. ¿Sí? Si usted no quiere ir, no se siente bien haciéndolo, le respeto eso, pero la verdad me daría tristeza, porque nos estamos haciendo un esfuerzo para conseguir las Biblias, para llevar esto a la gente. O sea, si no tenemos pasión y compasión y misericordia por los que se están yendo para el infierno, pues estamos graves. Quiere decir que usted todavía le falta meterse más con el Señor, que lo impregne. Y puede ser, a mí me pasaba en un tiempo, y tuve que decir, Señor, coloca en mi pasión por los que se están perdiendo, coloca en mi amor por los que se pierden, Señor. Y bueno, eso lo pone, porque el que pide se le da. Entonces, mis amados, lo digo con amor, de verdad. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, hacemos esfuerzos que para ir allí, que para hacer esto, y solo 2 o 3 por ahí se meten. Me duele eso, me duele, porque somos una familia, somos un cuerpo. No puede mandar usted la mano y quedarse mandar un ojo y el otro no va. No, todos, vamos a trabajar todos. Y este fin de año vamos a hacer nuestra cena de agradecimiento a Dios, una cena de darle gracias al Señor. ¿Sí? Entonces nos vamos a reunir. Ya ese domingo daré la noticia de la fecha, la hora y dónde va a ser. Muchas bendiciones, Padre, gracias por este tiempo. Que el Señor siga bendiciendo tu vida, tu familia. Oro para que esta palabra, como Dios nos la da, como si fuéramos todos pastores, impregne tu corazón y tú salgas, quedes impregnado, impregnada de ese deseo de tener un discípulo, 2 discípulos, de hacer tu grupo en tu casa, de hacer tu grupo de hogar. Necesitamos que crezcamos todos en palabra. Amén. Así es de que los bendigo en el nombre de Jesús, que la paz, la misericordia y la gracia de mi Señor los acompañe. Feliz noche. Dios me los guarde y me los proteja.